Bien, hoy vamos a meternos en la historia de un psicólogo con unas ideas tan pero tan radicales que el régimen estalinista las prohibió durante décadas. Y no solo eso. Un pensador que nos propuso algo que sinceramente te vuela la cabeza. Sí, La idea de que nuestra mente, nuestra conciencia, no está realmente dentro de la cabeza. o no solo ahí, Se construye fuera, en la cultura, en las conversaciones que tenemos. es una idea potentísima, desde luego. Hablamos de Lev Vygotsky y de su escuela, la sociohistórica. Exacto. Y su propuesta es un desafío total a cómo solemos pensar. No somos mentes aisladas que luego aprenden a socializar. No. Es al revés. La socialización nos construye la mente. Hoy vamos a analizar la vida y el legado de Vygotsky, basándonos en un texto que desmenuza su obra. Y vamos a hacernos una pregunta, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que descubrió que resultaba tan peligroso? Me encanta la pregunta. El documento que manejamos divide el análisis en 5 apartados clave. Ajá. Nos servirán de mapa. ¿Quién era este hombre y su escuela? Los cimientos de su teoría, cómo se aplicaron sus ideas, qué pasó después de su muerte y, al final, por qué su legado sigue siendo un campo de batalla hoy en día. Perfecto. Pues empecemos por el principio. El hombre detrás de la idea. Vamos a ello. El texto describe la biografía de Vygotsky con un halo dramático y literario. Y con razón. Desde luego. Nació en Bielorrusia en 1896, en una familia judía, lo que en la Rusia zarista ya era, una barrera de entrada para todo. Y justo después le pilla de lleno la Revolución Rusa. Él se compromete con el proyecto marxista, pero, y esto el texto lo deja muy claro, ¿Qué? que nunca fue un dogmático. Mantuvo siempre una independencia de pensamiento brutal y un respeto por la ciencia occidental que, no estaba muy bien visto. Ya me imagino. Y esa independencia le acabó costando cara. Murió muy joven de tuberculosis en 1934 y la censura estalinista metió su obra en un cajón. Oculta. Prohibida. No se redescubrió hasta bien entrados los años 50. Y es curioso, porque no era el típico psicólogo, digamos, de laboratorio. El texto dice que sus intereses eran amplísimos: arte, lingüística, filosofía, De todo, sí. y que usaba la psicología como el pegamento que lo unía todo. Exacto. Y esa es la primera clave para entenderle. Su visión era global, antirreduccionista. Odiaba la idea de trocear al ser humano para estudiarlo. Totalmente. No quería aislar un reflejo en un laboratorio como Pavlov, ni especular con un inconsciente oculto. Él quería entender la actividad humana completa, En toda su complejidad. desde cómo funciona nuestro cerebro hasta por qué nos emociona una obra de Shakespeare. Vale, esa visión global es su punto de partida. Entonces, ¿cómo construye su teoría a partir de ahí? Vamos a meternos ya en los fundamentos. Pues Vygotsky parte de un diagnóstico muy crítico de la psicología de su época. La veía rota, en plena crisis. ¿En qué sentido? Veía dos polos. Por un lado, los naturalistas, los conductistas, que intentaban explicar la mente como si fuera una máquina de reflejos, algo puramente material. ¿Y por otro lado? Los humanistas, que se centraban en describir la experiencia subjetiva, pero sin poder explicarla. ¿O la máquina o el fantasma? ¿El cerebro o el alma? Justo. Y la solución de Vygotsky no fue mezclar un poco de cada, fue cambiar el objeto de estudio. ¿Y qué propuso? Dijo, dejemos de intentar hacer una foto fija de la mente. Hay que ver la película. Estudiemos el proceso, el movimiento. Veamos cómo se forman las funciones mentales. Propuso una psicología del desarrollo, una psicología genética. Y para estudiar ese proceso de formación, el texto dice que distinguió varios niveles. Sí, y esto es fundamental. Habla de 3 niveles de desarrollo que interactúan. El primero es el filogenético, ¿Qué es? nuestra herencia biológica como especie. El cerebro Homo sapiens con el que nacemos. Vale, a ver si lo pillo. El nivel filogenético sería como el hardware con el que venimos de fábrica. Esa es la metáfora perfecta. Nuestro cerebro, el sistema nervioso. Exacto. Y si ese es el hardware, el segundo nivel, el historiogenético o cultural, sería el software. El software. El software que nos instala la sociedad a lo largo de generaciones. El lenguaje, la escritura, los números, el arte. Todas las herramientas, ¿no? Todas las herramientas, tanto físicas como simbólicas, que hereda una cultura. Vale, hardware y software. ¿Y el tercer nivel? La ontogénesis. Tu desarrollo individual. Es el proceso único de cada uno de nosotros instalando y usando ese software cultural en nuestro hardware biológico. Es que lo genial de esta idea es que le da la vuelta a todo. Totalmente. La cultura no es un barniz que se añade al final. Es el origen
de lo que nos hace humanos. Es justo. Las funciones que consideramos más nuestras, como pensar en abstracto o la memoria lógica, No vienen de serie en el hardware. para nada. Vygotsky diría que son actualizaciones del software. Son funciones psicológicas superiores que se construyen transformando nuestras funciones elementales, las naturales, a través de esas herramientas culturales. Y la herramienta clave, la que lo cambia todo. Es el lenguaje. El lenguaje no solo sirve para comunicar, sirve para pensar. Y esto nos lleva a su obra más famosa, Pensamiento y lenguaje. Aquí es donde explica cómo se produce esa transformación. Totalmente. Él sostiene que al principio, en un bebé, el pensamiento, que es preverbal, y el lenguaje, que es preintelectual, van por separado. Vale. Pero llega un momento mágico, sobre los 2 años, en que esas dos líneas se cruzan. El pensamiento se empieza a expresar con palabras, y las palabras empiezan a tener un significado. ¿Ya? Y esto le lleva a formular su ley de la doble formación, que es quizás su idea más potente y contraintuitiva. A ver, explícamela. Dice que toma función superior aparece 2 veces en nuestro desarrollo. 2 veces. Primero, a nivel social, entre personas. Él lo llama plano interpsicológico. Y solo después, a nivel individual, dentro de nuestra mente, el plano intrapsicológico. Espera un momento. O sea, que no es que aprendamos a socializar como una habilidad más. ¿No? Es que, según Vygotsky, la socialización literalmente construye nuestra mente. Lo que yo pienso ahora mismo, en privado, en mi cabeza, primero tuvo que ser una conversación con alguien. Exacto. Mi monólogo interior es el eco de un diálogo. Has dado en el clavo. Esa es la idea radical. El pensamiento individual no es el origen, es el destino. Lo que llamamos yo es en gran medida la internalización de nuestras relaciones con los demás. Es una idea que te obliga a repensarlo todo. Entendido. El arte como una herramienta social para gestionar emociones. Sí, Pero el texto dice que Vygotsky aplicó esta idea de herramientas culturales a un campo mucho más espinoso, con un nombre que hoy nos chirría muchísimo, la defectología. sí, el término hoy es impensable, pero en su época se refería al estudio de diversas patologías o discapacidades. Y lo fascinante es cómo la abordó. Totalmente. Analizó casos de sordera, afasia, autismo, y su conclusión fue revolucionaria. Dijo que una discapacidad nunca es solo un déficit localizado, un agujero en el cerebro o en un sentido. ¿Qué es entonces? Es un factor que reorganiza todo el sistema, cambia la relación de la persona con su entorno social y, por tanto, reestructura toda su psique. Claro. Por eso, decía él, la intervención no debe centrarse en arreglar el déficit físico. Sino, Se puede potenciar la imaginación o el pensamiento verbal, para que esas funciones superiores suplan la carencia. es un enfoque sistémico y profundamente humanista. Mucho. Y de ahí, de estudiar cómo la cultura moldea la mente en casos de discapacidad, pasó a estudiarlo en culturas enteras. El texto habla de sus estudios transculturales con su discípulo Luria en Asia Central. Este es uno de los puntos más importantes y a la vez más polémicos de su legado. ¿Por qué? A principios de los años 30, viajaron a comunidades remotas de Uzbekistán. El contexto era brutal. Eran sociedades campesinas, analfabetas, que vivían una transición forzada hacia la modernización soviética. Que incluía la alfabetización, una especie de laboratorio natural para ver el impacto de una herramienta como la escritura. Exacto. Y los resultados, según el texto, fueron muy llamativos. Descubrieron que el pensamiento de los campesinos no alfabetizados estaba íntimamente ligado a su experiencia práctica, a lo concreto. Ponme un ejemplo. Si les dabas un grupo de objetos, martillo, sierra, hacha y tronco, y les pedías que dijeran cuál no pertenecía al grupo, no podían hacerlo. ¿Cómo que no? Lógicamente, el tronco no es una herramienta. Claro, para nosotros, pero para ellos, un tronco no existe sin una sierra para cortarlo. Forman parte de la misma actividad práctica. No los separaban en categorías abstractas. Exacto. En cambio, las personas que habían aprendido a leer y escribir sí que eran capaces de hacer esas clasificaciones lógicas y de pensar en términos abstractos. Pero esa acusación de etnocentrismo es grave. Suena un poco a que estaban diciendo, estos campesinos no saben pensar bien. Claro. ¿Cómo se defiende la teoría de algo así hoy en día? Porque, vamos, huele a colonialismo intelectual. Es la gran tensión de su legado, y la crítica es comprensible.
De hecho, el propio gobierno soviético acabó prohibiendo estos estudios por considerarlos denigrantes. Ya. Si lo lees como una escala de pensamiento primitivo a pensamiento avanzado y occidental, la crítica es justa. Pero hay otra forma de leerlo. Sí, una más sutil, que es la que defienden sus seguidores. El argumento no es que un tipo de pensamiento sea mejor que otro, ¿Sino qué? es que las herramientas culturales habilitan nuevos tipos de pensamiento. Una persona que usa martillos desarrolla manos distintas a una que usa un teclado. Ninguna es superior, pero son funcionalmente diferentes. ¿Adaptadas a su contexto? La escritura para Vygotsky es una herramienta que recablea el cerebro para el pensamiento abstracto. Entendido. Es una explicación compleja para un tema muy delicado. Si Vygotsky tenía estas ideas tan potentes, pero murió tan joven, y su obra fue prohibida, ¿qué pasó con ellas? ¿Quién recogió el testigo? Pues, a pesar de la prohibición, un grupo de colaboradores, la llamada Escuela de Kharkov, mantuvo viva la llama de su pensamiento. Ajá. El texto se centra en tres figuras clave. El primero es Alexander Luria, ¿El que le acompañó a Uzbekistán? el mismo. Luria se convirtió en un neuropsicólogo de fama mundial. Aplicó las ideas de Vygotsky directamente al cerebro. ¿Cómo? Para él, el cerebro no era un mapa de áreas con funciones fijas, como se pensaba. Era un sistema funcional, dinámico, que se organiza y reorganiza gracias a la actividad social. Ah, El lenguaje, al ser internalizado, se convierte en la herramienta con la que nuestro córtex aprende a regular el resto del cerebro. el software cultural reorganizando el hardware biológico otra vez. Exactamente. El segundo discípulo importante fue Alexei Leontiev, Y él, el padre de la teoría de la actividad. Leontiev se centró más en la interacción práctica y material del sujeto con el mundo, a veces dejando el lenguaje un poco en segundo plano. el texto lo explica de una forma un poco abstracta, hablando de acciones y operaciones.